Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Arrancamos con la información del día con las fuertes declaraciones del ministro de la Corte Arturo Saldívar que deberían ser tendencia nacional y que no lo son, porque los medios de información también fueron parte de la omisión, parte para proteger a la familia presidencial, a Margarita Zavala, con el caso de la guardería ABC. Arrancamos con la información porque Margarita Cantinflas ya le contestó a Arturo Saldívar que miente al señalar que no les dieron atención a los familiares y que incluso negaron la atención médica, mandarlos al extranjero para ocultar que se hicieron una bomba internacional. Fuerte, porque son ellos los que sostienen que el Poder Judicial está capturado. Ahora con la Cuarta Transformación, que Arturo Saldívar es un peón del presidente Obrador, y no hablan de la Operación Estado para que la familiar de Margarita Zavala quedaran en la impunidad. Arrancamos con esta información, encabronados ¿no? Y lo fuerte de que todos los medios de información fueron parte de cómo operó el Poder Judicial, y donde Arturo Saldívar menciona que incluso temió por su vida, porque no cambió la sentencia, la resolución, que a fin de cuentas los demás ministros vendidos votaron en contra. Arrancámosle con la información y dice lo siguiente. Y en la desesperación Margarita contesta y se hunde más, porque no negó que manipulaban, utilizaban a sus anchas al Poder Judicial, porque el tema no es la guardería ABC, es la manipulación del derecho, de la justicia y de los medios de información que por años la Suprema Corte no vio, el pisoteo de la Constitución con las reformas de Peña, el regalar nuestra soberanía, el darle las concesiones a las mineras y hacer a un lado a los pueblos indígenas, y todo este pisoteo de derechos humanos, y el Poder Judicial nunca dijo absolutamente nada porque estaban comprados. Ahora los diputados de la Cuarta Transformación le empiezan a señalar ya en el Congreso de la Unión a la Margarita en su cara porque es diputada federal. Pero ¿de qué le sirve al pueblo mexicano? Queremos justicia, que ya no tengan cuotas de poder, que Felipe Calderón no ande por la vida disfrutando el dinero que nos robó, que le regresen todo a la nación y que se investigue, porque esto nos habla de toda una autoridad, de las autoridades del IMSS, del Poder Judicial, del propio secretario de Gobierno que era familiar de Inés Gómez Mont, quien era el que iba y hablaba con los ministros de la Corte, y el cómo modificaron incluso los expedientes para no darles el dinero de los daños a los familiares. Margarita Zavala contestó lo siguiente: miente Saldívar. Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro, dijo que, mientras escuchaba, se le ocurrió contarles una historia y dijo muchas mentiras. Miente Saldívar al decir que ninguna autoridad buscó a los padres de la guardería ABC. Calderón, desde el día siguiente de la tragedia, tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México. También tuvieron pláticas con autoridades del IMSS y de salud. Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que Calderón entraría a la presidencia, y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión, incluso contra una pariente mía en 6º grado y otros. Acompañé los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social, apoyo psicológico. A la fecha sigo en contacto con algunas mamás a las que nunca he utilizado, porque el dolor, cuando se toca, debe ser solo para sanarlo y no para utilizarlo. Miente Saldívar porque fue precisamente el gobierno federal el que gestionó para que los niños fueran a hospitales especializados en Estados Unidos. Personalmente hablaba con los directores del hospital y con la Fundación Michau y Mau, y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara. Algo muy importante, nada de lo que dijo ayer aparece en su libro que presentó, solo que se le ocurrió en ese momento. Ya no tengo ocurrencias, señor Saldívar, y concéntrese en su trabajo, que es la justicia en México, y que poco ha hecho por ella en estos años. Será cínica la señora que nos explique por qué entonces los familiares de la guardería ABC siguen hasta la fecha pidiendo justicia y encarcelar a ella y a su borolas. Habla de que el ministro utiliza el recurso público para difundir su libro. ¿Por qué no le dicen lo mismo a Ciro y a Lorenzo Córdoba, que presumen sus libros y utilizan las plataformas del INE para difamar a la 4T, para señalar que no hay democracia, que difaman al INE? Es la misma gata, pero revolcada. El tema es que el ministro de la Corte sí tiene prestigio. Ahora,
No es la guardería ABC, es el tema del uso y fuerza del centro que la tronaron, es el tema de los muchachos del TEC de Monterrey, de su guerra con el narco, de Genaro García en la cárcel, de que se robó la presidencia y la ceguera de los panistas que siguen defendiendo a estas personas que tienen intereses incluso en el tema energético, que la diputada no debería ni siquiera de conocer ni votar la reforma eléctrica del presidente porque tiene conflictos de interés y ahí no lo ven. Pero vamos a ver las declaraciones porque incluso una prófuga de la justicia, Inés Gómez Mont, en su momento tenía a su familiar como secretario de gobierno y fue él el que mandó intimidar, ¿no?, personalmente al ministro de la Corte para cuando, y que nos ha quedado muy claro cómo el Poder Judicial ha enfrentado y ha intentado bloquear los ministros a la Cuarta Transformación. Ese es el momento histórico que vivimos, porque ahora nos estamos dando cuenta que la Cuarta Transformación viene a cambiar el paradigma, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo el ministro y que tanto le dolió. Y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros, chamaqueándome. Pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté. Era un asunto muy complejo. Desde un inicio contando cómo los demás ministros estaban comprados por el Ejecutivo. Vamos a analizar el tema de la guardería ABC. Y lo primero que hice fue buscar a los papás de las niñas y los niños fallecidos y lesionados. Ninguna autoridad en México los había buscado. Ninguna autoridad en México los había recibido. Logré contactarlos. Que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto que me apoyaban, a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí y para decir incluso que el proyecto lo había dicho Ana Laura Magaloni. Y así empezaron pegar y pegar y pegar. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS que en ese entonces era director del IMSS. La Corte, que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y todos los privados estaban
abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal. Ahora que se habla tanto de independencia y de que por qué yo voy a desayunar a Palacio y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Se publica el proyecto en internet como habíamos quedado y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo y llegamos a la discusión que fueron 3 días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Antes de cada sesión nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al salón de plenos, todo lo que habíamos acordado, háganse ustedes cuenta que no lo habíamos platicado y empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado que no se iba a hacer. Dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos 2 de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento. Pero este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Pues ahí lo tienen, ¿no, familia? Estas fuertes declaraciones que deberían de ser incluso juzgados, ¿no? Buscar la manera, porque estoy segura que no ha prescrito el delito de todos estos funcionarios porque utilizaron, ¿no? ¿Cuál independencia de los poderes cuando estaba Calderón, cuando estaba Peña, cuando estuvo Fox? Era mentira. Y que ahora vienen a decir que aquí se maneja, el presidente maneja todos los medios de información, que hay censura, que no hay democracia. Es una mentira. Es un golpe blando que le están haciendo a esta cuarta transformación, porque ahí está, tienen al ministro que en su momento resolvió y no quiso hacerle caso a las declaraciones o a las órdenes de Felipe Calderón para proteger a Margarita Zavala. Ya si los ministros otros vendidos votaron en contra es otro tema, pero por eso tienen ahí a Arturo Saldívar y por eso les duele a Margarita Zavala, y no es una cosa que inventemos. Están las investigaciones de algunos periodistas independientes que sí se agarraron los pantalones y que comprobaron todo esto. Pues ahí está la información, familia. ¿Qué les pareció? Ya lo saben. Si les gustan, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.